Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinario en colaboración con CFD+, con el objetivo de dar un poco de claridad sobre lo que está pasando con el contagio del coronavirus, cuáles podrían ser los posibles efectos a medio o largo plazo. Soy Giancarlo Brisco y recuerdo que este webinario será grabado, por lo tanto, si alguien quiere volver a verlo o no ha podido verlo, estará disponible en la página de CFD+. Como siempre recuerdo, aquí en esta página podéis encontrar un montón de contenido muy interesante que podéis utilizar para profundizar vuestro conocimiento del mercado. Obviamente, por todos los servicios que se ofrecen, os invito siempre a enviar un correo a info@cfdmas.com. Obviamente podéis seguir la página en todas las principales redes sociales como YouTube, Twitter, Facebook, etcétera. Hay una serie de herramientas de trading que también podéis probar. Como siempre, repito, un correo os darán todas las indicaciones. Bien, el tema de hoy es obviamente el coronavirus y como tal hay muchas dudas sobre lo que está pasando en el mercado, mucha desinformación, no tenemos claro cuál es la real portada de este contagio. También conocemos bien la actitud del gobierno chino a ocultar muchísimas informaciones sobre la realidad reportada de los contagiados, de los muertos y de cómo se está gestionando esta situación lo mejor que se pueda. De toda forma, el enfoque claramente que os vamos a dar será de dos tipos. Obviamente privilegiaremos el lado de inversión, realmente porque uno no quiere ser insensible, sino que obviamente es un tema que necesita obviamente enfocarlo en lo que será en los próximos meses. Pero al mismo tiempo quiero aclarar algunas cositas que pueden ser muy interesantes debido a la cuestión del número de contagiados. La página oficial que vamos a ver un poco todos los días, la de John Hopkins, el Instituto John Hopkins, que nos da el elenco oficial de todas las entidades sanitarias de todo el mundo con los números de infectos oficiales. ¿No? Obviamente estamos ya a un nivel bastante crítico. Los chinos han cambiado también en la forma de contar los números de contagiados y el nuevo recuento, el nuevo método de contabilización está disparando mucho las cifras, dado que se añade también lo que están diagnosticando clínicamente. Técnicamente, aunque todo el mundo imaginará que este número no será obviamente lo oficial, nosotros obviamente trabajamos en número oficial y vemos como la portada del contagio es bastante largo. No podemos no esconder lo hecho que por el final del mes podemos tener más de 100.000 contagiados y técnicamente más de 3.000 muertos. Dos números que podrían tener un efecto muy corto en el mercado. Luego hablaremos el por qué el mercado no está cayendo y por qué sigue siendo nuevo máximo histórico. La zona obviamente más golpeada es la de Hubei, la ciudad de Wuhan. Aquí tenéis como podéis ver, aquí tenemos todo muy bien clasificado. La situación, por ejemplo, que se ha un poco visto en esos días, lo que ha pasado con los contagiados del barco, el crucero, que prácticamente la presencia de chino proveniente de Wuhan ha llevado a ese problema. En general, Singapur es lo que también está sufriendo bastante, teniendo en cuenta que aquí la situación es bastante más complicada porque digamos que Singapur está teniendo en cuenta una posible recesión económica debido realmente a la pareja comercial que tiene con China. En general, el número más alto en Europa consta aquí en Alemania. Hay solamente una persona
ingresada en España quedamos con 2 personas, obviamente personas que venían de la zona de Wuhan. En Europa estaba bastante bien contenido. Problema de fondo, digamos, la velocidad del contagio, que es realmente lo que hay que preocuparse. Vamos a ver qué es realmente este coronavirus. Es una influencia, punto. ¿Cuál es la peligrosidad que tiene esta influencia? La influencia puede golpear la capacidad respiratoria, por lo tanto, el sujeto, la mayoría de los muertos son sujetos que tenían otra patología y tenían ya una cierta edad, por lo tanto, este número se explica de esta forma. No sé, no hay que crear pánico propiamente porque el exceso de información que ha llegado es demasiado. Por lo tanto, hay que filtrar un poco. Primariamente, no hay que preocuparse por lo menos en la zona más industrializada como Europa, norte de América, está todo bajo control. El problema real, el miedo que se tiene con este virus es propiamente su capacidad de difusión muy rápida. Difusión que va por el aire, puede pasar por los ojos, puede quedarse en la superficie. Hay mucha teoría, pero por ahora aún no están comprobadas y tenemos problemas relacionados con cuestiones importantes. Primariamente, pillamos el caso de Rusia, donde tenemos solamente 2 personas confirmadas, hablamos de un limo de 4.500 kilómetros, lo cual no sabemos absolutamente nada cómo se la está pasando la gente que vive al lado de China. Al mismo tiempo tenemos también 2 países que deberían preocupar un poco más. El primero es India, que donde prácticamente un sistema sanitario es casi inexistente, son una marea de personas y no hay y una difusión rápida no sería algo muy bonito, debido a que ya la difícil condición higiénica que tiene este país provocaría un grandísimo problema. También tenemos la África, de lo cual últimamente se han reunido los países más industrializados y las entidades sanitarias más importantes para estudiar una forma de controlar una eventual difusión del coronavirus. Por lo tanto, situaciones, todo está abierto, todo puede cambiar, pero repito, el problema real de este virus no es su contagio, su mortalidad. Repito, son casos realmente extremos. No podemos hacer una comparación con China porque son muchísimas personas, tienen costumbre particular, eh, por cuanto han hecho un trabajo enorme. De todas formas, lo hecho de excluir unos 400 millones de personas no significa que no se puede seguir difundiendo. El problema de fondo es que la cosa, digamos, la suerte entre la mala suerte, entre paréntesis, que el único país que realmente podía soportar una situación de este tipo era propiamente China. Han construido hospitales desde la nada. Me he ido a informar un poco con algunos contactos para saber quién vive allí, cómo se lo está pasando. Obviamente las ciudades son desiertas, como hemos visto en muchas imágenes, tenemos situaciones un poco increíbles desde el punto de vista de grandes ciudades prácticamente vacías. Hay un problema relacionado con eh, los precios de los bienes de consumo, están subiendo enormemente y al mismo tiempo están bajando mucho los precios de la materia prima debido a que no hay nadie que trabaje esta herramienta. La situación es bastante complicada por la población china, que técnicamente, por lo que me han explicado, no está muy contento sobre cómo se está gestionando esta situación y sobre todo la baja información que está dando el gobierno chino también a su misma población. Esto podría crear una situación controversa en el tiempo. No podemos excluir tumultos populares y seguiremos por meses así. Obviamente ya tenemos, digamos, algunas declaraciones oficiales del ente mundial de la sanidad. De todas formas, antes de 18 meses es muy difícil encontrar una vacuna total, porque aunque hay algunos fármacos que se está experimentando, obviamente para tener una seguridad necesita mucha prueba y mucho tiempo. ¿Cuál es otra, aparte de esto, el riesgo prácticamente completamente, lo que podemos decir también
es referido al hecho que el único problema que se podría llevar realmente grave es si este virus empieza a difundirse estilo Resident Evil, si alguien ha visto la película, ¿no? Debería pero difundirse de una forma global. Obviamente hay un reflejo económico y este reflejo económico es debido a lo hecho que como China es el motor industrial del mundo, podríamos tener problemas en los próximos meses sobre las producciones. Por ejemplo, Apple ya tiene un problema con la sociedad Foxconn porque es la sociedad que produce los iPhone. Falta personal, no tenemos aún clara la dimensión real de lo que podría pasar en términos económicos. Hay mucha visión catastrofista, también hay mucha visión muy tranquila. Realmente por ahora, a distancia de 2 meses y medio, lo que podemos decir es que está haciendo un gran esfuerzo para controlar este virus. La China prácticamente está casi aislada, se puede entrar solamente con un permiso de trabajo o con un permiso de residencia. Y por lo tanto, tendremos que entender que el turismo obviamente tendrá un contragolpe. Hemos visto ya lo que ha pasado en Barcelona con el World Mobile Congress, que prácticamente ha sido anulado, se ha perdido 500 millones de euros. Empresas como Amazon, LG, Ericsson, Nvidia no han participado porque el problema de este virus es que se difunde mucho más rápidamente en los ambientes cerrados. Así que seguramente el turismo tendrá un contragolpe, pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que la situación actual pediría obviamente mover algunas producciones, pero al mismo tiempo podemos utilizar más producciones locales. La economía europea ya está bajo presión, pero tendremos que entender que el coronavirus por sí mismo, toda la historia de la bolsa lo ha demostrado con el SARS, con la HIV. Nunca la bolsa han tenido efecto tan fuerte a nivel de, digamos, no puede ser considerado un cisne negro en este momento y hay que ser realista, ¿ok? Es importante porque tenéis en cuenta que normalmente cuando llegan eventos de este tipo, ¿ok? De los 3 o 6 meses después, normalmente al máximo en un giro del año, el mercado recupera y sube a lo grande. Pero este año tenemos una componente distinta. La componente distinta viene de lo que están haciendo los bancos centrales. ¿Ok? Y por lo tanto, la cosa que está manteniendo el mercado a la alza es la actividad que están llevando sea la Fed, sea el Banco Popular chino. ¿Ok? Hay un comentario un poco largo, veo un poco de entender que ha escrito Josep. El pánico lo crean los medios de comunicación. Obviamente, repito, hay que filtrar mucho la información porque eh, el problema real que tenemos ahora es relacionado con lo hecho que en general tenemos tanta información que no somos capaces de filtrar, se crea mucho sensacionalismo, etcétera. Que sí, que la gripe dice ocasiona más muertes, obviamente, y se va a beneficiar Estados Unidos, seguramente sí, luego digamos el por qué. Las pruebas, mercado U de máximo histórico, ok. Eh, La cosa interesante de toda esta historia son algunas coincidencias, pero obviamente no tenemos prueba y lo que tenemos que hacer es hablar de lo que hay. Pero este virus se ha empezado, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. En la zona de Wuhan hay un laboratorio con virus entre los más peligrosos del mundo. Se habla de una construcción de un laboratorio para eh, bioarma de destrucción. Hay alguna cosa rara que han pasado antes que ha empezado esta difusión. Por ejemplo, en el octubre del 2019, el señor Bill Gates, con su fundación, hizo eh, digamos, una
una reproducción de un posible escenario donde un virus muy similar al coronavirus podría matar 65 millones de personas. Técnicamente este número no es imposible en China debido a que en un año, obviamente, este número, si una buena mitad de la población podría resultar, no digo infecta, pero calculamos que un número entre 25 y 50 en un año, 2 años es posible. El problema real es que este virus ha llegado 15 días después de la firma del acuerdo comercial. Recordamos que en la segunda fase del acuerdo comercial se tenía que discutir algunos temas muy delicados, que eran la alta tecnología secreta, la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Todos estos problemas han desaparecido por completo por ahora porque la China tiene problemas bastante más importantes a lo cual pensar. Digamos que seguramente pasados 6 meses y después de la elección americana tendremos una idea más clara de lo que pasará en el mercado. De mientras, ¿qué ha hecho la China a nivel económico? Sabemos que muchas economías están sufriendo mucho, tenemos un disparo del dólar, pero un disparo fuerte, propiamente porque se está comprando mucho para cubrirse de posibles riesgos. Estamos viviendo una situación un poco particular, porque si pensáis que a partir desde el principio del año hemos arriesgado una tercera guerra mundial, entre paréntesis, obviamente hablamos digamos, la guerra Irán-Estados Unidos, posible guerra que nunca ha pasado, el Brexit, ese coronavirus, pero el mercado no cae. Pero al mismo tiempo, mientras el mercado sube, algunos activos se mantienen muy tónicos, como el oro, el dólar, el franco suizo, entonces, digamos, normalmente activos que se utilizan para cubrirse de riesgo siguen extrañamente altos, mientras el mercado sube, todas las correlaciones se han acabado. Va esto ya desde tiempo, ya lo hemos hablado una vez, y por lo tanto la cosa que muchos se ponen es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuánto tiempo podemos seguir así? En primer lugar, tenéis en cuenta que la volatilidad está enormemente baja. Realmente no tengamos en cuenta el día de hoy porque el día de los dos presidentes en Estados Unidos, por lo tanto es festivo. Pero la cosa interesante es que aunque algunos los números que vienen de la Unión Europea son muy malos, todos los mercados siguen correlacionados completamente con Estados Unidos, que sigue haciendo un nuevo máximo histórico. Analizando lo que ha hecho la Fed a nivel de corte, notáis como en junio, julio y septiembre del año pasado fueron cortados los tipos 3 veces. Añadimos que han hecho una grande inyecciones de liquidez a septiembre y a diciembre con una operación extraordinaria que han permitido inyectar en el mercado una cantidad enorme de dinero. Solamente en diciembre hablamos de 500 billones de dólares, que son un cuey medio. Prácticamente lo que pusieron un año y medio lo pusieron en 3 semanas. Y Powell en enero ha declarado oficialmente que hasta abril el mercado seguirá con el estímulo monetario primario y ya ha declarado que aunque el mercado, la economía americana mantiene bien, la cosa interesante es que ha dicho que está listo para tirar un nuevo QE. ¿Qué significa esto? Significa que aquí hay una sutil maniobra en curso que realmente para el mercado difícilmente podrá caer. ¿Por qué? Que obviamente toda la liquidez que se está empujando en el sistema viene utilizada para mantener el mercado bursístico fuertemente tónico. Tenemos recompra de bonos de Estado que también puede hacer la Fed. Un nuevo QE es posible, hay un margen para hacer un nuevo QE, pero al final y al cabo todo no cae, propiamente porque la única cosa que le interesa a Wall Street es mirar adelante y sabiendo que atrás tenemos la Fed y ahora la China, tiene posibilidad de cortar los tipos hasta un menos 6%, corte fiscale, bloqueo de impuestos, podéis imaginar cómo es muy difícil pensar que el mercado caiga. Os muestro una página muy interesante, obviamente la traducimos,
Espera que pongo una traducción en español. Esta es la página oficial que se difunde en China de los números, digamos, de la infecta del coronavirus. Como veis, el número es prácticamente un poco más preciso. Se intenta dar una visión un poco más precisa. Como veis, diagnóstico confirmado 57.644, diagnóstico acumulativo 70.646, sospechoso 7.264, cura existente y muertos. Todo esto nos permite también entender cuáles son las provincias que tienen más problemas, y luego tenéis la tendencia, digamos, confirmada, sospechoso, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un poco toda la estadística bien explicada. Eso podría ser una página muy interesante que os consejo ver, eh, echar un vistazo. Os dejaré el enlace aquí en el chat. Si alguien quiere echarle un vistazo, la traduce con el traductor automático de Google, algo muy fácil de leer, y nos permite dar una idea un poco más precisa de la situación. El número seguramente seguirá subiendo, pero al mismo tiempo tengamos en cuenta una cosa, que aunque esto es una situación que no nos conlleva, digamos, muchas dudas, el mercado no puede caer por el coronavirus. Necesitamos un contagio verdaderamente más rápido, más invasivo. Deberían colapsar los hospitales de todo el mundo, y entonces sí, pero en ese caso no colapsaría solo el mercado, sino la economía. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la real ventaja que podría dar una situación de este tipo? La ventaja que podría dar el coronavirus es que al final de febrero o al final de marzo, antes de la próxima reunión de la Fed, se podría asistir a alguna, no digo corrección, es una palabra, pero un pullback del 5% es posible. Como siempre, vamos a ver un gráfico que no lo dice todo. ¿Qué es esto? El gráfico con los mayores drawdown del SP desde cuando empezó el mercado alcista del 9 de marzo de 2009, o sea, desde más de 10 años. Que, como podéis ver, recordad siempre la diferencia entre un pullback, una corrección y una inversión. El mercado, para tener una corrección importante, tiene que sobrepasar los 10%. Este número no se ve desde el año pasado, y obviamente, perdonadme, el año pasado, desde diciembre de 2018. Eso significa que en la peor de la hipótesis, por la cantidad de liquidez que viene impulsada en el mercado con la maniobra actuada por los bancos centrales de crear ese dinero de forma artificial, con el utilizo de la técnica de reserva fraccionada, notaremos que el mercado difícilmente, si no nos ofrece ese tipo de caída, podemos tener grandes ocasiones de compra. En inglés se dice buy on the dip. Con la situación que tenemos y con la Fed que ya estaría lista técnicamente a hacer un corte de tipo para evitar que el mercado caiga demasiado, difícilmente ese 10% podría ser sobrepasado. Sería una gran cosa que el mercado me caiga más de esto, pero es verdaderamente difícil. Tengáis en cuenta que solamente en 11 años y medio hemos tenido solamente 2 ocasiones para que el mercado se convertía bajista. Menos 19,39, eso fue cuando tuvimos la caída en Europa. Recordamos lo que pasó con los bonos de Estado, en España, Italia, que daban el 7% de interés que valía a quiebra, así como lo del 2018, donde por puro azar, y lo digo para que vosotros entendáis, nunca hemos llegado casi al 20%, casi, pero nunca lo hemos roto. Así que el problema importante de toda esta historia es tener en cuenta una cosa. Más allá de la estadística y de todas esas cosas, tengáis en cuenta que la situación que viene del mercado es que no le importa absolutamente nada
de lo que está pasando con el coronavirus. Y esto es que prácticamente el mercado va más adelante y descuenta que es una cosa que volverá a resolverse muy rápido. ¿Ok? Aunque las cifras están maquilladas y todo lo que queráis, la noticia sigue siendo acogida ligeramente, de forma ligeramente negativa, pero aún no tenemos una reacción fuerte del mercado. ¿Por qué? Porque a pesar de los infectos, tenemos muchas medidas en el ámbito fiscal y esto ayudará mucho a limitar las caídas también por la Europa y también Estados Unidos, por ahora. Pero repito, no puedo excluir que en estos 2 meses podemos tener una buena corrección. Y esto sí que sería interesante porque nos permitiría entrar en el mercado a precios verdaderamente interesantes y poder seguir subiendo por lo menos hasta el verano o digamos antes que se ponga en marcha la cuestión de las elecciones americanas y ver si Trump vuelve a ser votado presidente. Y personalmente opino que eh, es muy temprano hablar de contagio y porque los números hay que siempre proporcionarlo con la población. Y también todo esto tendrá que verificarse en unos 3 o 4 meses para entender cuál ha sido la real portada. Pero no puede excluir al mismo tiempo que el mercado con esta subida tendrá que corregir. ¿Por qué? Porque en esos casos no se puede, una subida tan continua no se puede mantener. Un mínimo de orden hay que ponerlo. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué nos tenemos que esperar en este momento en el mercado? ¿Ok? La primera cosa que tenemos que hacer es entender cuáles son las zonas clave que van monitoreando al fin de entender si por lo menos tenemos una caída bastante interesante. Notáis siempre una cosa, en los últimos 7 u 8 meses, cualquier caída, a partir después de agosto propiamente, que fue una semana de corrección, no hemos tenido una caída que iba más allá de 2 o 3 días. El primer impacto del coronavirus ha dado una caída de un 3%, que ya ha sido un milagro. Esto significa, aunque tenemos un día de corrección, si el mercado cada vez que cae vuelve a subir en menos de 24 horas, como prácticamente ha hecho siempre, significa que la liquidez que se está poniendo la Fed ayuda en el mercado overnight a girar toda la situación. Se llama operaciones de monetarización directa. Así que hasta que no tenemos una caída continuada, digamos una semana por lo menos, una excursión del 2, 3, 4% diario, no solamente un día. Muy difícil, es muy, muy difícil que algo cambie. Obviamente, trabajar el mercado se está haciendo muy difícil por muchos porque las correlaciones como la conocemos ya no hay. Porque claro, si sabemos lo que está pasando con el oro, muchos se preguntarán cómo es posible que el oro sube, el dólar sube, mientras el dólar sube, los índices suben, algo no encaja, pero el petróleo baja. Todo esto hay que encajarlo, obviamente, no solamente en un contexto gráfico, sino macroeconómico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir punto por punto, navegar a vista, tener en cuenta que ese tipo de situación no es fácil de gestionar porque son siempre eventos que no se pueden cuantificar, pero repito, no podemos prever absolutamente nada porque este tipo de mercados funciona con lógica totalmente distinta. Lo que estamos acostumbrados es un mercado que trabaja con una máquina algorítmica, así que no es muy fácil entender cómo lo van a manipular. Pero repito, hasta que los bancos centrales se da confianza y se sigue empujando dinero a tope, corte fiscales está ayudando muchísimo a la empresa, no cae el mercado. Que caerá un día, seguramente sí. Que caerá mucho, seguramente sí, en el siglo del mercado, pero a lo mejor este siglo puede durar
Si sigue así, otros 2, 3 años, ¿por qué no? Digamos que esos 2 años serán clave. Este es el más clave. Y el año que viene, si Trump vuelve al poder, seguramente toda esa historia de los aranceles también tendrán algunos efectos más importantes. Pero repito, por ahora estamos a mitad del primer trimestre, podemos tener alguna corrección o al final del mes o al final del próximo mes, son los setups más interesantes que podemos verificar, pero repito, siempre lo que manda es el mercado. El mercado sube, seguiremos buscando largo. No vais a buscar corto por pensamiento porque ha subido demasiado, no servirá para nada. Ese tipo de actitud ha destrozado miles de cuentas desde el otoño del año pasado. Aún más, si veis cómo el mercado enfrente a noticias también importantes, negativas, no ha hecho nada, os entendéis que prácticamente aquí se está creando una situación muy particular porque se está creando una confianza continua que el mercado sigue subiendo. Cuando un día caerá, hará un golpe fuerte. Obviamente son situaciones, esa sería la grande situación que hay que pillar absolutamente porque no solamente tenemos posibilidad de ganar mucho dinero en una caída, sino también poder empezar a construir una cartera a precio más value. Obviamente de valores fundamentales muchas empresas americanas mantienen una grande fuerza, pero para volver a crear una cartera a valores más, digamos, interesante, tenemos que esperar que el mercado caiga. Pero caer significa 50%. Para una caída así es muy difícil que pase ahora, sobre todo porque hay mucho elemento político en medio, como la elección americana, que es difícil que vamos a tener situaciones de este tipo antes de la elección. Mucho dependerá de cómo Trump gestionará toda esta situación. De mientras, Banco Central significa liquidez gratis, significa dinero que sube. ¿Ok? Dinero que sube en el mercado, todo a la alza. Vamos a ver algunos gráficos y empezamos con la China. Obviamente notáis cómo el estímulo monetario ha hecho su efecto. Notáis cómo después del primero rumbo de la difusión hemos tenido una caída bastante fuerte, pero el mercado se ha vuelto a girar rápidamente. Es un típico movimiento que se llama clímax, que nos permite notar cómo es muy fácil que todas estas situaciones ha sido solamente una pauta y que si el mercado volverá a establecer una zona de, digamos, a romper la resistencia puesta aquí, será muy fácil que todo esto llevará una nueva fuerza alcista. En un contexto más semanal, notáis como el mercado realmente no tiene ningún cambio de tendencia. Algo ha pasado, obviamente, cuando tuvimos la caída del 2008, pero quedamos aquí. ¿Notáis la diferencia? Una cosa tan importante como el coronavirus debería haber llevado el mercado ya aquí. No lo ha hecho. Al contrario, tanta liquidez, eso gráficamente uno lo ve y dice, eso es solamente un pullback, un retroceso para volver a comprar. En fin. Y esto es lo que tenemos que llevar a entender cuando vemos un gráfico. Se ve la mano de los bancos centrales, se ve. Obviamente no puede excluir que todo puede cambiar en cualquier momento. Lo que pasó en el 2008 me ha enseñado mucho. Esto ya lo había visto en otra época como el 2015, el 2011. Hemos visto cómo se puede manipular el mercado. La diferencia es que ahora el mercado es más rápido, más volátil y que todo puede cambiar en cualquier momento. Por eso existe usar una estrategia inteligente, por ejemplo, una estrategia de cobertura, usar opciones o stop loss, todas esas cosas pueden ser de una forma razonada, todas esas cosas pueden ayudar a tener un enfoque correcto en el mercado. Pero repito, si no hay prueba concreta de un cambio fuerte del mercado, eh, cualquier caída será comprada de inmediato. Y por lo tanto no puede hacer otra cosa que comprar. Si pillamos, por ejemplo, un poco la situación del S&P
un poco, digamos, nuestra visual muy importante de lo que tenemos que tener dentro del mercado. Notáis como también aquí nada ha cambiado. Estamos rodeando un nuevo máximo histórico. Hoy también, mercado que ha llegado casi a los 3.400 puntos. Nadie se lo esperaba, obviamente, una situación de este tipo tan fuerte. Digamos solamente que esto es ya la normalidad. El mercado nunca ha encontrado una forma de caer. Como veis aquí, cuando tuvimos poco la reacción al coronavirus, ha durado justo un viernes, un poco de, digamos, el mercado asiático, un giro al alza. El martes ya se había recuperado esta caída. Misma situación viernes, le gusta hacerlo siempre el fin de semana. Es bonito porque hay que poner un poco de rumbo en el mercado. Apertura asiática, el lunes ya nuevo máximo histórico. Como veis, todas esas velas vienen englobadas rápidamente, propiamente por ese tipo de actividad. ¿Cuáles son los objetivos del SP? Hasta que el mercado tiene algún, digamos que esta zona que está entre los 3.300, 3.300, exactamente 311, muy difícil que tenga una caída más imponente. Y por lo tanto, digamos, eso sería la zona de soporte que en este momento mantiene el mercado alcista. Hasta que el mercado no pierde al menos uno de estas zonas, en este caso hablamos también de una zona que engloba un mínimo creciente diario muy importante, no tendremos grande posibilidad de caída fuerte. Técnicamente la zona esta del 3.290 también engloba toda esta situación. Luego tenemos el soporte más importante que es los 3.200. Esto es un poco la clave del año. Ese es ya lo vimos una vez. Esa es la zona que no hay que perder para evitar potencialmente caída más fuerte, más en este contexto es muy difícil. Por ahora es más probable que el mercado siga subiendo. Los 3.400 están a la portada y por lo tanto al día a día lo único que hay que hacer es esperar un retroceso y comprar. No comprar en ruptura porque no hay mucha fuerza, la volatilidad es muy baja y como sabemos el mercado en volatilidad baja significa que sigue subiendo pero lentamente. Los márgenes no son muy altos, hay que operar mucho en multidía, buscar un mínimo de una cierta valía y dejar la operación abierta. Y esto es lo que hay en el mercado. El SP tiene como objetivo teórico los 3.600, mas no creo que lo vamos a tocar tan rápido. Eso era mi objetivo anual. El problema es que normalmente tenéis en cuenta una cosa, porque esto no lo tenéis que olvidar nunca. El ciclo del Wall Street siempre empieza desde octubre a marzo, digamos la fase en la cual, por tantas razones, sea institucionales, sea de rotación de cartera, el mercado tiene una buena fuerza. Normalmente, y esto lo podéis ver también aquí, perdonadme, cuando pasa esta fase, ¿lo veis? Aunque el mercado siga puede atravesar una grande fase lateral. El famoso selling May and go away, ¿no? Antes a ledger away. Normalmente cuando, digamos, se cierran muchas carteras y cosas así. Por lo tanto, debido a que marzo está muy cerca y técnicamente, obviamente cada año tiene su historia, pero técnicamente a partir de esta zona se podría crear una fase lateral como esta, obviamente siempre alcista, pero una grande fase lateral en un rango predeterminado, donde el precio seguirá marcando esta zona, a lo mejor el 3.300 será, o el 3.200 puede crearse un rango en toda esta zona que nos permite prácticamente tener en consideración lo hecho que el mercado hará la misma cosa, hasta que luego llegará
digamos, la elección americana, y allí veremos, deberíamos ver una nueva fuerza. Y técnicamente, repito, el mercado seguirá subiendo hasta mayo-junio, pero con una condición, que no tenemos la misma fuerza del año pasado. Y por lo tanto, eh, podemos quedar en lateral muchísimo tiempo. Lateral significa un rango de 100, 200 puntos donde el mercado hará pum, pum, pum. Por lo tanto, esto es la situación a la cual nos vamos a enfrentar a partir de marzo. Hay que ir con cuidado porque como acaba el ciclo de Wall Street, es muy probable que el mercado siga subiendo, pero en rango. Obviamente, es el mercado que nos dirá si algo cambiará. Yo os digo, obviamente, a nivel estadístico, cómo trabaja este tipo de mercado. Pero, como veis, sin ninguna noticia, ni el coronavirus puede abatir un mercado alcista de este tipo, significa que los tiempos no son maduros para que caiga. La preocupación viene un poco con lo que está pasando con, por ejemplo, el petróleo, porque la materia prima obviamente ha caído, ha picado por obvias motivaciones. Nadie está trabajando. El corte de todas formas de la producción puede ayudar un poco, pero no a cambiar esta situación que está llevando mucho problema, porque no se puede exportar más petróleo como antes. Si China antes compraba todo, ahora China no compra nada y no produce nada. Y tenemos riesgo de un bloqueo que puede durar por lo menos 6 meses, imaginad. Por lo tanto, ahora lo que resulta claro es que a nivel técnico lo que está pasando aquí es muy importante por una simple motivación. Si vemos lo que pasó, el pique del final del 2018, nos muestra luego el precio cómo subió a lo grande. Aquí es muy probable, pero esto hay que verificarlo. Dependerá mucho cómo se gestionará la cuestión de la producción del petróleo. Podría haberse formado un mínimo anual importante. Recordad que la primera semana de marzo tendremos la reunión del OPEC, donde también Rusia está dispuesta a hacer grandes cortes de producción, pero no sabemos si todo esto será suficiente para poder tener una fuerza alcista tan grande para volver el precio a los $60. A nivel, digamos, propiamente técnico, tenemos la posibilidad de la formación de una figura alcista, pero no es suficiente propiamente porque esto por ahora es un movimiento técnico. Lo que a nosotros interesa es que el precio recupere los $55. No puede excluir que pueda llegar muy pronto a los 53, $54 más. Si no rompe esta zona, por lo menos, es muy difícil tener una confirmación que se está empezando una nueva vuelta alcista. Y esto es el problema que tiene, digamos, el oro negro. Porque aunque se cree que los estímulos de China y los recortes de la OPEP ayudarán a que se estabilice un poco la demanda de petróleo, a lo mejor eso no es suficiente en el corto plazo. Así que no podemos excluir caída más fuerte, que si perdemos los 49, $48, podemos empezar a ir mucho más allá. Obviamente vamos a tener en cuenta que toda esa zona podría ser de compra, pero depende de la velocidad de la caída. Como veis, cuando cae el petróleo cae muy bien, cae fuerte, con intención. Aquí tenemos un primer rebote, pero es demasiado temprano. Por ejemplo, situaciones un poco distintas a la que está viviendo l'oro, para que hagáis una idea de cómo tienen pillado el precio con el mercado. Por ejemplo, el oro se está intentando impulsar por estímulo, pronóstico de menor crecimiento, los comentarios de recesión, pero todo eso no esconde luego la realidad de la cosa, que viene de lo hecho que el mercado es alcista, que va a subir muchísimo más. ¿Por qué? Porque viene manipulado en los bancos centrales. Y por lo tanto, aquí de corto es muy difícil porque la zona, digamos, value en este momento del oro
se coloca aquí entre el 1525 y 1510, el 1545 es la zona un poco que está manteniendo toda esta fuerza alcista. Si no tenemos por lo menos una caída en esta zona, muy difícil hablar de no inversión porque en cada caída viene comprada, pero este año no va a ser improbable ver un oro a $1.700. Tenéis en cuenta siempre un poco cómo funciona el ciclo del oro. Como veis, los primeros 3 meses del año son siempre más fuertes. Luego podemos tener una larga lateralidad. Pero de todas formas, repito, lo que se está haciendo en este momento es tener en cuenta que el mercado es alcista también por otra razón. Imaginamos cuando empezarán a cortar todos los tipos, si tenemos un debilitamiento de la economía global, la FED, pues entonces un dólar débil significará una caída del dólar fuerte, significará, perdonadme, una grande subida del oro. Y podemos tener subidones muy importantes. Me cabe duda, no cabe duda que ver otro gráfico será muy interesante. Un momento que lo voy a pescar. Eh, que lo he visto un momento esto solo, a ver dónde lo he puesto. Ahí, un segundo solo, Allora, lo tenía puesto en una, digamos, una carpetita. Un momento solo que lo voy a pillar. Quería ver el gráfico que no encuentro. Ahí está, perdóname. Ahí, el dólar index. Mirad con cuánta fuerza ha subido esos meses. ¿Notáis cómo los cortes que hizo Trump en verano ayudó luego a dejar caer el precio? Pero en este momento lo que tenéis claro es que hoy hagamos un triple tope, o un triple máximo, perdonadme, o aquí arriesgamos a empezar a buscar niveles que no se veía desde muchísimo tiempo. Estamos hablando del año 2017, el área del 100. Es una situación que conlleva problemas a la economía americana. ¿Por qué? Que obviamente las exportaciones con un dólar tan fuerte son más caras, la materia prima también, la deuda de los países en desarrollo está en dólares, puede imaginar la situación es grave. Por lo tanto, Trump sí o sí será obligado a empujar Powell, que sí o sí será obligado a hacer todo lo que sea posible para bajar el dólar, la fuerza del dólar. Y por lo tanto, como veis, una situación muy complicada que necesita ser seguida prácticamente al día a día. Pero lo que puedo asegurar que el oro tiene grande fuerza al sí, se puede hacer mucha performance, mucha más performance más a lo largo del año. El petróleo necesitará una acción mucho más decisa. Los índices en general se llevan muy bien. No podemos, hasta que hay la Fed atrás, se tirará a la alza y los índices europeos seguirán el rumbo de los índices americanos. Por lo tanto, la cosa más importante que tenemos que hacer en una situación obviamente nueva, pero el mercado nos enseña que no se puede dar nada por descontado. Hemos visto tantas cosas en esos años muy distintos. Sabemos que pero la cosa objetiva es que la velocidad del mercado es mucho más alta por la presencia de la máquina y hay que adaptarse. Y por lo tanto, una vez que detectamos una tendencia, hay que perseguirla a pesar que podemos tener momentos de retroceso o cosas así. Pero hasta que la situación se queda así, mercado alcista, lo único que tendremos que ver cómo dejarán bajar el dólar. En mi opinión, los cortes de tipo se tendrán que hacer porque esa situación no se puede mantener mucho tiempo. Por lo tanto, también eh, con la cuestión del acuerdo comercial también, que la China tiene que comprar un montón de billones de dólares de productos agrícolas de Estados Unidos, también lleva un problema porque no sabemos si lo van a cumplir. Hay muchos factores en claroscuro más allá del coronavirus.
acabo con un ejemplo muy interesante de lo que en Twitter de un senador de Estados Unidos, que es muy interesante, que habla de una arma ingegneristica, una bioarma prácticamente, e che il governo americano è direttamente responsabile digamos, de esta desarrollo de este tipo de arma. Ella ha dicho que el gobierno americano ha gastado desde el día de la Torre Gemela unos 200 billones de dólares, es mucho dinero. No sabemos será la realidad de las cosas. A nosotros obviamente no nos interesa. Si alguien viaja mucho, obviamente puede usar pequeñas precauciones como tener una higiene personal muy acurada, limpiarse bien las manos y ya está. Obviamente no creo que aquí los presentes tienen que ir a China o que de todas formas no te dejan entrar. Y si entra tiene que seguir todo un proceso muy complicado. Hay un super control por todas partes. Por lo tanto, repito, si la situación es esta, no tendremos que dudar que esto será solamente otro problema más puesto en el mercado para tantas razones políticas, razones que podemos imaginar, pero no podemos tener una prueba de todo, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos el rumbo del mercado. Si luego veremos que el mercado empieza a caer, buscaremos corto. Pero repito, para buscar una caída hay que ver algunos factores como la velocidad del precio, la amplitud de la cotización diaria y la continuación de esta caída. No puede ser solamente un día. No os deja engañar de cualquier movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque así se pierde dinero. Dicho esto, espero que esta rápida visual ha sido útil. Os recuerdo también que nosotros nos volvemos a ver el día 27, analizaremos el mercado en detalle, veremos también el cierre de este mes que nos llevará a dónde estaremos y obviamente os invito también a versionar los otros webinarios que tendremos aquí con CFD+. Muchísimas gracias a todos vosotros por la numerosa participación. Creo que he contestado un poco a todas las preguntas. Muchísimas gracias de verdad. Y nada, nos vemos aquí el día 27. Cualquier pregunta, recordad el correo info@cfdmas.com. A todos deseo un feliz resto de día, que tengáis una grande semana de trading y nos vemos muy pronto. Hasta luego.